Hola, yo soy Inés Madurán. Este es mi final de Teorías de la Comunicación del segundo cuatrimestre de 2020. El tema que yo elegí trabajar es la unidad 2 del programa, que habla sobre la Mass Communication Research. Me parece importante para hablar de esta investigación, primero explicar el contexto histórico en el que surgió. El contexto nacional es que Estados Unidos se encontraba sumergido en una crisis económica muy profunda. Esta crisis tenía una tasa de desempleo muy alta. Para poder reactivar la economía y salir de esta crisis, se tuvieron que tomar medidas económicas proteccionistas. Estas medidas fueron parte del New Deal. Por otro lado, en 1940 eran las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estas se disputaban entre Roosevelt y Wilkie. Internacionalmente, el mundo estaba dentro de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, al principio, no formaba parte de esta, pero en 1941, luego de que su base fuera bombardeada por Japón, decidieron intervenir. Previo al inicio de la investigación de la Mass Communication, ya se habían realizado estudios sobre la comunicación y el efecto de los medios en la audiencia. Estaba la teoría mecanicista, la cual estaba vigente hasta el momento. Esta teoría es también conocida como la teoría de la aguja hipodérmica. Consistía en que se veía a la audiencia como una masa que respondía igual ante la información dada. Se veía a el receptor como pasivo y al emisor como activo. La comunicación era directa y mientras que el emisor era todopoderoso y omnipotente, el receptor era influenciado y dominado por los medios. La Mass Communication Research era una investigación administrada. Esta no buscaba estudiar en profundidad las sociedades, sino responder a las demandas sociales. Estas demandas eran empresariales, políticas, militares y de organizaciones privadas. Eran empresariales porque querían conocer, porque las radios y la televisión querían conocer a su audiencia. Eran políticas porque, como se acercaban las elecciones, querían conocer el efecto de la propaganda política y a partir de esto poder hacer predicciones electorales. Era militar porque, como estaban sumergidos en la Segunda Guerra Mundial, querían saber qué opinaba la población respecto a las decisiones tomadas, y de las organizaciones públicas porque querían conocer la aceptación de diversos programas. La investigación era administrada por estos cuatro sectores: el político, militar, publicitario y de organizaciones privadas. Los intereses de la investigación eran saber qué piensa la gente sobre el sistema político, qué efectos producen las comunicaciones en masas, qué predicciones se pueden realizar en torno al consumo y cuál es la efectividad a largo plazo de un producto más mediático. Los investigadores más importantes fueron Lazarsfeld, Wright y Clapper. El objetivo de la investigación era estudiar los mensajes emitidos por los medios masivos y estudiar el efecto que tenía en la audiencia. Al mismo tiempo, al estar cerca de las elecciones y al responder las demandas sociales políticas, querían saber si los medios influían en el voto y de qué manera. El método era: en un pueblo chico en Estados Unidos, en Ohio, se realizaban 6 encuestas a lo largo de un plazo de 3 meses. Estas encuestas se realizaban con una separación de 2 semanas. A lo largo de estos 3 meses, al estar cerca de las elecciones, iban a ser sometidos a grandes cantidades de propaganda política. Es por esto que se hacían a lo largo de este plazo. Querían ver si había un cambio en la opinión política. Con esto se hace un análisis cualitativo y cuantitativo del contenido. Se estudia también la influencia religiosa, social y económica. Esto se estudió todo desde una perspectiva conductista. Se estudiaba el estímulo y la respuesta. Las encuestas mostraron los resultados totalmente inesperados. Se descubrió que el efecto de los medios era reducido en comparación con la influencia personal, que el entorno social filtra la propaganda, que la propaganda no te hace cambiar de opinión, sino que activa la predisposición política, que quienes leen y se informan sobre una campaña suelen ser quienes ya están decididos, y que la gente suele exponerse al lado que ya está de acuerdo. El último hallazgo mencionado el que dice que la gente suele exponerse al bando que ya está de acuerdo, lo podemos ver fácilmente en nuestro día a día. Yo creo que el último hallazgo, el que dice que la gente suele exponerse a los medios que están del mismo lado, lo podemos entender si pensamos en la política argentina y los medios.
Por ejemplo, una persona que es opositora al gobierno actual, lo más probable es que en la televisión vea canales como TN, mientras que una persona que está a favor del gobierno actual, lo más probable es que vea canales como C5N. Es por eso que Iñaki Gutiérrez, un joven que tiene una gran plataforma y se muestra públicamente en contra del gobierno actual, tenga en mayoría sus seguidores de la misma ideología, es decir, en contra del gobierno actual. Estos hallazgos los podemos entender si pensamos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Las elecciones fueron muy controversiales y recibieron la atención del mundo entero porque los opositores, Biden y Trump, teniendo ideologías completamente opuestas, estaban muy jugados. Muchas celebridades, como podemos ver en estas fotos, celebridades con grandes plataformas como Selena Gómez, Kendall Jenner, Camila Cabello y Dua Lipa, que tienen cientos y millones de seguidores, hablaron de esto pidiéndole a sus seguidores que voten y que se registren para votar. Esto es porque en Estados Unidos no es como acá en Argentina, y para votar no es obligatorio, sino que uno puede ir, es optativo. Lo que pasa es que dentro de los jóvenes, aproximadamente la mitad decide no votar. Este hecho fue muy criticado por ciertos sectores. Ellos decían que estas celebridades estaban tratando de influenciar a quienes por ciertas razones personales de cada uno, decidían no votar. Pero teniendo en cuenta los resultados que arrojó la investigación de la Mass Communication, considero que no es así. Quienes ya se habían decidido por ir a votar o por no votar, no van a ser influenciados por estas celebridades. Sin embargo, quienes todavía no se terminan de decidir, es probable que esto los influencie. Pero ¿quiénes? La investigación indicó que la comunicación no era directa como antes se creía con la teoría de la aguja hipodérmica, sino que eran dos pasos, two-step flow. La información pasaba de los medios a un líder de opinión y este líder de opinión pasaba la información a su grupo primario. El líder de opinión es alguien que forma parte del grupo, pero que los otros integrantes lo tienen como un referente. Cada grupo social genera sus propios líderes de opinión. Esto muestra la importancia de los grupos familiares y los grupos sociales primarios. Esto muestra la importancia de los grupos primarios y los grupos sociales. Esto muestra la importancia del grupo familiar y los grupos sociales primarios a la hora de... Esto muestra la importancia del grupo familiar y los grupos sociales primarios respecto a la ideología política. La influencia de los medios en comparación a la influencia del grupo primario es casi nula. La influencia del grupo familiar es muy fácil de identificar. Si nos fijamos en nuestra familia, papá, mamá, hermanos, o también en nuestra familia más grande como con nuestros abuelos, nuestros primos y nuestros tíos, nos damos cuenta que generalmente se cumple que todos comparten la misma ideología política, especialmente en el círculo más cerrado que sería papá, mamá, hermanos.